que busque. Libro de los Salmos, el Salmo 19. Salmo 19. Esto es una de las cosas tan maravillosas en el Evangelio, y el apóstol Pablo lo dice en unas palabras maravillosas, y usted lo va a comprender, que un evangelio eterno, el que nosotros tenemos, un evangelio eterno, un evangelio perfecto, que es lo que el hombre necesita. Y qué tremendo que un evangelio perfecto es dado por personas imperfectas. Dice, este tesoro en vaso de barros. Bien, Salmo 19, versículo número 12. Dice así: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Amén. ¿Cree usted que es difícil eso? Sí, ¿verdad? Y tremendo. Vamos a orar para que el Señor a cada uno de nosotros nos sea propicio. No importa lo que Dios saque a luz en nuestra vida, es buena nueva. Es buena nueva, aunque usted muchas veces no lo entienda. Todo lo que Dios saca a luz, todo lo que Dios revela, todo lo que Dios muestra, es buena nueva. Porque si es el efecto de lo que hace el Evangelio en la vida del hombre, entonces es buena nueva. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por ser tan bueno y especial con nosotros. Señor, inmerecedores somos de tu gracia. Sin comprenderla, nos sentimos inmerecedores. ¿Cómo nos sentiremos, Señor, si la entendemos, si la comprendemos, si tú nos la revelas? Si siendo ignorantes, Señor, si siendo torpes, nos sentimos inmerecedores, Señor, gracias, sé propicio. Bendícenos con esta palabra, danos la capacidad, Señor, para comprenderla. Señor, por favor, dame el denuedo también, sé propicio conmigo, en el nombre de Jesús. Reprendo toda hueste y toda potestad, y reprendo la oposición natural que hay en nosotros como pueblo, para rechazar tu palabra, para oírla y no escucharla. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias, y que sea de bendición para todos aquellos que la reciban, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Puede sentarse, hermano? Voy a correr, solo tengo 129 minutos. Repito, el tema no es tan importante, porque el tema en este caso tal vez no sea el perfecto, no sea el exacto, no sea el ad hoc, pero usted puede poner a un lado el tema y recibir lo que Dios le quiere dar a entender. Eso es lo más importante, porque si no me equivoco, el jueves el Señor me permitió compartir sobre limpieza espiritual. Esto es limpieza espiritual también, lo que hemos leído en sí. El tema tiene que ver con limpieza espiritual, solo que con la variante de que esto quizás es un poco más profundo. Esto es un poco más profundo porque podíamos también en la vida de David, porque también este salmo es de David, podíamos estudiar, darnos cuenta de qué fue lo que llevó a David a pedirle a Dios: crea en mí un corazón limpio, crea en mí un corazón limpio, y renueva un espíritu dentro de mí. Lo llevó a darse cuenta de lo que es su naturaleza. Mas, sin embargo, aquí vamos a ver otro aspecto quizás un poco más profundo, en el sentido de que no es nada superficial, no es algo fácil,
Y también que lamentablemente hay una situación de que en nuestra vida que ni siquiera se nos puede pasar por nuestra mente. O nos pueden decir algo que es una verdad y no aceptarla, no por orgullo, sino por no entenderla. O no aceptarla porque no creer en lo que se nos está diciendo. Y esto es lo maravilloso del poder que tiene la palabra de Dios. Que no necesito que el que esté a la par mía me dé un codazo para entender que es para mí. Porque el que le da el codazo es el que más necesita la palabra. Pero a veces son unos misiles que a uno le aventan, ¿verdad? Le pegan con el codo o lo vuelven a ver hacia uno. Como quien dice, tú fuiste, tú eres ese hombre. Y si usted nota, cuando la palabra viene de Dios, no necesita metidos para que haga efecto. Dice, hará para lo que fue enviada. Punto. Tremendo, ¿verdad? Entonces, una de las versiones que me gusta usar o que son muy aptas para poderlas mencionar, dice así: ¿quién está consciente de sus propios errores? ¿Quién está consciente de sus propios errores? Y añade David en esta versión: perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Ahora, antes de avanzar, no quiero detener los pensamientos que se me vienen cuando estoy leyendo una porción de la Escritura, o cuando estoy leyendo otra versión diferente a la que tenemos como base, que es la Reina Valera 60. ¿Quién de nosotros acepta que se nos señalen nuestros errores? Aunque sea estoy hablando de una forma correcta, no estoy hablando de una forma indebida, que es la que hace que nosotros nos volvamos más rebeldes, o más malvados, o más inicuos, o más dañinos. No, hablo cuando alguien nos puede decir, a excepción de la palabra de Dios, cuando alguien nos puede decir nuestros errores. ¿Quién de nosotros está consciente? Si alguien señala nuestros errores, ¿quién de nosotros está consciente que lo que hacemos o decimos es malo? ¿Y quién de nosotros es sabio para poder aceptar? Porque es una verdad. Porque aunque reconozcamos que es una verdad, no la aceptamos y nos molestamos. Y en nuestro pensamiento, si es que no lo expresamos, en nuestro pensamiento decimos metida, metido, o ¿qué le importa? Si es mi vida, es mi dinero, además son mis hijos. O sea, ¿quién de nosotros no acepta? El sabio calla y dice, es cierto, sí, no me había percatado. ¿Y cuántos de nosotros quisiéramos que nos dijeran nuestros errores de los cuales no estamos conscientes? Qué bendición fuera que nosotros quisiéramos que los demás, pero hablo cuando digo los demás, de personas sensatas, porque el insensato no lo puede hacer, no puede señalar, no puede corregir. Ese es el insensato. Hablo de las personas sabias, de las personas entendidas, hablo de las personas prudentes, hablo de las personas cuidadosas, hablo de las personas con tacto, hablo de las personas que verdaderamente me aman y tienen esa capacidad para poderme señalar mis errores, de los que yo no me doy cuenta. Fíjese que la oración de David
La necesidad de David es algo similar, cuando yo le he compartido algo, es similar a esto que le voy a decir, cuando yo le compartí hace muchos años, y lo he repetido de ese tiempo para acá, pero hace muchos años yo entendí algo por medio de la Escritura, porque por medio de la Escritura es que nosotros llegamos a saberlo todo. Entonces, por eso es muy importante el congregarse, por eso es muy importante el no dejar de estar siendo enseñado. Entonces, comencé en mis oraciones, y yo lo enseñé a la iglesia, de darle gracias a Dios por todas aquellas cosas que Dios hace por mí y que yo no me percato. Porque de cuántos peligros el Señor me libra y yo no me doy cuenta. Entonces yo vengo y aprendo por la palabra, y en mi oración ahora incluyo y digo: Señor, gracias, porque de las cosas que tú me guardaste en ese día, que ni siquiera me percaté, no las vi, nadie me las dijo. Entonces, Señor, gracias. Estoy consciente de que Dios no necesita que yo me dé cuenta para que le dé las gracias. No, Él me cuida sencillamente, Él me protege. Es como que usted ve al niño y en el camino donde él va a transitar hayan pedazos de vidrio. Entonces usted viene y los limpia y los quita. O de esos pequeñitos cuando se quiebra un vaso, por ejemplo, y que se hace un montón de infinidad de pedacitos, y que esos se incrustan en las manos, en las rodillas y en los piecitos del niño al pasar, y usted los limpia, y usted no está esperando que el bebé le diga: gracias, mami. Hace obra Dios, y eso se debe de conocer por medio de la palabra. Posiblemente desde un principio lo podemos ver, pero no lo entendemos porque no tenemos la madurez ni el alcance para poderlo entender. Pero cuando lo notamos es porque ya tenemos madurez, y si lo notamos es porque también tenemos la capacidad para decirle: gracias, Señor. Amén. Ahora, otra versión. ¿Quién es el que conoce todos sus yerros? Estoy ahorita, en estos momentos, con versiones diferentes. ¿Quién es el que conoce todos sus yerros? ¿Quién de nosotros conoce todos nuestros errores? Según esta versión. Y añade David: purifícame, oiga, purifícame de los que son ocultos. Esto habla de limpieza espiritual. Y ya, oiga, aquí ya vamos, aquí casi ligas mayores. Lo del jueves fue profesional, ¿verdad? No amateur, pero profesional, por hacer una comparación. Pero aquí ya es ligas mayores, grandes ligas. Aquí el asunto ya no es para bebés. Aquí ya no es para mediocres. Aquí no es para principiantes ni para aquellos que ya dan sus pasos. Aquí es para gente que de verdad tiene que tener esa comprensión. Y no importa el tiempo que tenga de convertido, porque no estoy hablando de eso. Aquí no es del tiempo cronológico, aquí estoy hablando del tiempo del cual su vida espiritual se ha desarrollado. Y ese desarrollo y ese crecimiento depende de su esfuerzo, de su entrega, de su renunciación. No depende de que, él tiene 1 año y él tiene 10, pues me va a entender el de 10. No, es posible que el de 6 meses me entienda. Por la disposición, o porque realmente se arrepintió y se convirtió. A eso me estoy refiriendo. Entonces, dice David, como parte final de ese versículo: perdona, Señor, mis faltas ocultas. Le voy a repetir todo el versículo nuevamente. ¿Quién es el que conoce todos sus yerros? Purifícame de los más ocultos. Purifícame de los más ocultos. Note, porque lo que sigue del versículo no es lo mismo. Purifícame de los más ocultos. No dice perdóname. Dice purifícame. Me voy a adelantar a la enseñanza.
purifícame de aquellos que están en mí y yo no lo sé. Purifícame de aquellos que yo hago y no me percato. Dos cosas diferentes. Los que manifiesto, pero hay otros que están en Él, están en mí y todavía no ha llegado el momento o el tiempo para salir, para hacerlo, para practicarlo. Hay algo allá adentro que va a quebrantar la ley de Dios. Y yo debo de saber lo que hay una naturaleza en mí que todavía no se ha despertado. Hay un área en mí que todavía está ahí como dormida, está latente. Entonces yo no sé cuál es, pero yo me adelanto, dice David. Yo me anticipo, Señor, por favor, purifícame. Si en mí hay cosas ocultas que yo no sé, que yo no conozco, que yo no supe de mis padres, etcétera, etcétera, etcétera. Purifícame. Señor, antes de que yo las cometa, antes de que yo, porque las voy a cometer si tú no me purificas, porque las voy a hacer, porque esta maquinaria no se detiene, actúa. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Por eso usted no puede prometer a nadie, cuando ha comprendido esta verdad, de decir de aquí en adelante, yo me voy como el niño. El niño lo dice por su inmadurez. El niño lo dice porque es una exigencia. Es una demanda que se le está exigiendo. Entonces, te vas a portar bien. Y entonces ve el gran garrote en la mamá con la cara de eso. O al papá. Entonces, te vas a portar bien de aquí en adelante. Y el niño se queda, sí, de aquí en adelante yo me voy a portar bien. Y no puede, a los 10 minutos, vuelve a hacer otra trastada. Pero en el momento, él quiso. Por temor, por el ardor, por el dolor, por el castigo, por lo que sea, por la prohibición del castigo como prohibición. No vas a ver televisión, no vas a jugar, no vas a ir, etcétera, no te lo compro. Por esa prohibición, él en el momento dice, sí, no lo vuelvo a hacer. Él no sabe que hay un pecado oculto. Él no sabe que hay una naturaleza que no va a poder contra ella. Mire, si estas cosas las entendiéramos nosotros en nuestro inicio de nuestra vida cristiana, otros gallos nos cantaran hoy. Pero somos tan mediocres, somos tan malos cristianos, que ni siquiera lo que Dios nos revela, ni lo que nosotros conocemos y estamos conscientes, ni siquiera esos pecados confesamos. ¿O no oyó la profecía? ¿O solo yo la oí? Solo yo me hice pasita. Si los que conocemos no los confesamos. La gran cantidad de gente que se ministra conmigo, en su inicio, el 100% ocultan. ¿Y cuándo es que vienen a decir, mire, es que fíjese que yo realmente, hasta que los sopapos, después de las ministraciones, por darse cuenta de que siguen con una naturaleza oculta? Hablo de los que conocen, de los que conocemos. Nos da pena, por ejemplo, y ocultamos el decir, es que soy ladrón. Eso yo lo sé. Y lo oculto. David no está hablando de esos pecados que él hace detrás de la cortina. No está hablando de eso, que pueden haber 3 niveles de pecados ocultos. Que ojalá se los pueda mencionar. 3 niveles de pecados ocultos. No está hablando de eso. Entonces imagínense qué tremendo si con lo que sabemos no hacemos nada por nuestra sanidad, por nuestra liberación,
hermano, ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué haríamos? ¿Cómo, pues, con los que ni siquiera sabemos? Y David llegó a entender esta verdad. Qué bienaventurado este hombre. Entonces, no se lo terminé de leer el versículo, se lo voy a volver a leer aunque se vaya más tarde. ¿Quién es el que conoce todos sus yerros? Purifícame de los ocultos. Y oiga la tercera parte, que no es lo mismo a la de en medio. Perdona, Señor, mis faltas ocultas. Perdona, Señor, mis faltas ocultas. Pueden ser dos. Una es detrás de la cortina, que nadie ve, hay un velo. Y otro es, Señor, de aquellos que ni yo sé. Nunca los he cometido. Perdóname. Pero ese perdóname no es de diente al labio, Señor, perdóname. No, no, no. David se está ministrando delante de Dios. Usted debe saber que cuando pasa administración, pasa su ministración delante de Dios. No es delante del hombre. El hombre no le puede ni siquiera perdonar pecados. Entonces, con este versículo David está expresando algo. Y está expresando el aprecio que tiene por la palabra de Dios. Es el aprecio, está expresando el aprecio que tiene por la palabra de Dios. Porque sin esta enseñanza, supóngase que usted nunca ha entendido esto que le estoy explicando, si usted nunca había leído con ese ojo maravilloso de entendimiento y de comprensión, y que usted hasta llora cuando entiende una cita bíblica, si usted nunca había pasado eso, ¿cómo usted lo supiera si no se congrega, si no lo oye? Entonces David tenía ese aprecio por la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos enseña. Es la palabra de Dios la que dice, hoy te voy a decir quién eres. En la parábola de Natán, David no sabía que él era. Él no sabía que de él estaban hablando. Entonces viene la palabra de Dios en Natán y le dice, tú eres ese hombre. Como en esta mañana, nosotros somos ese hombre. Porque todos los que estamos aquí tenemos pecados ocultos y no los que escondemos. Nosotros, eso no son ocultos, eso lo sé. Hablamos de esos que están en nosotros, que todavía no han salido a luz y que nosotros no tenemos entendimiento. Así como hay niños, fíjese que yo me recuerdo que no sé qué edad tenía, no sé si tenía 8 años, 9 años, 10 años, no me recuerdo. Viene alguien y me dice, ¿y a ti te gustan las mujeres? A mí no me gustan las mujeres, le dije yo. 10 años, póngale lo más. Si yo di una respuesta de verdad, que a mí una jovencita, una mujer me quería besar, guárdala. Y ahora es normal. Hoy podría decir, sí, me gusta la mujer. Pero cuando estaba de edad de 10 años, yo no sabía que me gustaban o me gustarían, que es lo mismo, las mujeres. No sé si me estoy dando a entender, o le pongo otro ejemplo mejor. Porque ese fue el que me vino, hermano, a mí no me gustan las mujeres. O sea, en mí ya estaba la naturaleza, porque soy hombre, soy macho. Y yo no sabía que mi diseño, mi naturaleza es que me va a gustar la mujer, no los hombres. Eso estaba oculto en mí.
Y llegó un momento, llegó una edad, igual que una niña. Le dije hace algunas prédicas atrás que las hijas le dicen a uno cuando tienen 3, 4, 5, 6 años, todavía en esa inocencia pura: papi, yo con usted me voy a casar, ¿verdad? No sabe que en su naturaleza hay un negro feo que le va a gustar. O un chele bolsa de pus. No sabe. David dice: purifícame de esos negros. Y de esos cheles bolsa de pus. Mira que estoy haciendo así para que nadie salga molesto. Y a los 2 años, 3 años, ya ella, ya. Y a un montón de ustedes, mujeres y varones también, nunca se han percatado. Yo me quedo desde mi oficina en la ventanita de vidrio. Me dan ganas de decirle: espejito, espejito. Entonces David expresa el aprecio por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta le lleva al conocimiento. Esta le lleva al conocimiento. Usted necesita conocer la palabra de Dios, no tanto por el hecho que Dios quiere que lo conozca a Él. No, dice Dios en su palabra: la palabra la he dejado para que te conozcas tú. Porque dice Pablo que es como un espejo. Y en el espejo no se ve a Dios, se ve uno. ¿Cuántos aceptarán que se les digan sus errores? Y ustedes saben de que la Biblia dice: corrige al sabio, al necio no lo corrijas, al insensato no le digas nada. Al sabio corrige, al que te agradece, a ese corrige, al que valora, a ese, al que quiere saber cómo es, al que quiere conocerte, a ese ayúdalo. Entonces, esto lo lleva al conocimiento. El conocimiento nos lleva a una reflexión. Y decir: bueno, cuando yo tenía 14 años, no es posible. No han oído nada, hermanos. No, si se acabo de comenzar. Es tan peor que aquello que nos están imponiendo. Entonces, nos lleva a la reflexión. ¿Y qué es la reflexión? ¿Qué dice la Biblia que es esa reflexión de la palabra que nos hace reflexionar? ¿Qué es redarguir? Si usted no se siente redarguido, hay que tratar la manera. Bueno, el que no se siente redarguido realmente está muerto. Tiene que nacer de nuevo. Pero si usted no se siente redarguido y cree que tiene un nuevo nacimiento, preocúpese. Porque algo pasa en usted se ha descuidado de algo. Si no de mucho o de todo. Entonces, viene el conocimiento, lo adquiero, el conocimiento me lleva a una reflexión. La reflexión o el redarguir me lleva a un arrepentimiento. Y el arrepentimiento me lleva a mí a una confesión. ¿O no es confesión lo que está haciendo David? Pero óigame, ¿cómo nosotros vamos a confesar si no hay un arrepentimiento?
¿Y cómo nos vamos a arrepentir si no hay una reflexión, no hay un redarguir? ¿Y cómo vamos a reflexionar si no hay un conocimiento? ¿Y cómo vamos a tener un conocimiento si no nos congregamos? ¿Cómo era posible que desde Candace hasta Jerusalén este hombre viniera para adorar y conocer más de Dios? ¿Y fue en vano? No, no fue en vano. Entonces yo necesito el conocimiento. El conocimiento me lleva a mí a conocerme. Esto hace en mí una reflexión, hace un redarguir, me convence. Esto me lleva a mí al arrepentimiento y el arrepentimiento me lleva a la confesión y la confesión me lleva a la salvación y todo lo que lleva el paquete de la salvación, que es sanidad, liberación del alma, glorificación al final. Amén. Mire lo que dice Romanos. Iba a explicar estos versículos, pero creo que no voy a poder. Romanos 3:20 y 7:12. 3:20. Como aquí, cuando hablo de la ley, está hablando del conocimiento. Le hablo de la ley por el conocimiento que le acabo de explicar. David, ¿cómo tuvo conocimiento? Por la ley. Igual, no ha cambiado. Y lo dice Pablo. Y también lo dijo el Señor: no he venido a abrogar la ley, sino a que la ley se cumpla. El Señor, que ya la había cumplido, y la cumplió, y no es que nosotros tenemos que vivir conforme a la ley, pero la ley no ha sido abrogada, aunque no sea el medio para salvarme, sino Cristo. Dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, oiga, es lo que me interesa es la parte final. No le puedo explicar el versículo, porque si no nos vamos a apartar un poquito más de lo que es en el caso de David. Pero note lo que dice: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, cuando yo tenía 14 años, yo no sabía que, no sé si encaja en lo que usted analiza, pero déjeme decir así el ejemplo. Cuando yo tenía 14 años, yo no sabía que iba a ser un borracho. A los 21 años, a los 18 años. Si a los 21 años me volví alcohólico, o a los 18 me volví alcohólico, y en mis 14 alguien me hubiera preguntado: ¿eres alcohólico? Yo he dicho: no, ya eres alcohólico. ¿Por qué? Porque en 3 años eras un alcohólico, o sea que ya lo tenés adentro. El gen, o el gen contaminado, o la inclinación en la naturaleza tuya caída, ya está la inclinación, solo falta el saborear, solo falta el que el sistema lo reciba, y ya estuvo, y te quedas alcohólico para toda la vida. Y le pongo el ejemplo del alcohol, cuántas otras cosas. Por eso se le dice al joven: esto no lo hagas, esto no lo toques. Porque es cierto, ya lo tienes posiblemente, pero no lo toques. Lucha contra eso. Entonces David le está diciendo al Señor: Señor, lo que me es oculto, de eso purifícame, para que cuando se presente la oportunidad que yo desconozco que eso me es agradable, que eso me va a gustar, yo pueda decir: no. Porque si lo toco, ya no hay nada que hacer. Entonces, purifícame para cuando se presente y alguien me dice: ¿quieres?
Y yo diga, no, rotundo. Un límite absoluto. No. Que fue lo que le dije a un montón de jóvenes tontos y estúpidos hace más de 20 años. Jamás, jamás vayas a ingerir una gota de cerveza. Jamás. Tu tata es un gran borracho. Se lo dije fuerte y duro. Y los brutos no entendieron. Y ahora son alcohólicos. Y unos ya están muertos. Son varios los que han muerto. Y se les dijo, no, no. Claro, qué privilegio es el que nosotros hoy podamos entender esta verdad. Decir, Señor, ¿y cuántos años me faltan de vida? ¿Qué estupideces no podemos hacer en los años que nos faltan? Una jovencita se puede guardar 23 años y decir, ay, qué bendición, soy virgen, nunca he permitido que nadie se me acerque, yo quiero casarme bien, por lo menos yo. Si el negro pulido a la bolsa de pus, ya no, pero yo sí. Negro peludo es no negro, yo dije, no dije peludo, no que pulido dije, ¿verdad? También está bien pulido, lustrado. Y a los 24 años ya es madre, soltera. Y en 23 años dijo, gracias Señor, porque no soy madre. Y a los 24 años ya soy madre. David temía eso y dijo, Señor, purifícame de lo que tengo oculto. ¿O no era un pecado oculto el que Amnón violara a su hermana? ¿Cómo? ¿Violar a Joab? Supongamos que Amnón tenía 14 años y alguien le dijera, tú vas a violar a tu hermana. ¿Qué? ¿Cómo va a creer si es mi hermana? 10, 12, 15 años después la violó. Estaba oculto. ¿Entendemos o entiende? Que es lo mismo que le estoy diciendo, comprende cuando le dice el Señor a David en el Salmo 51 y versículo número 5, en su oración. Alguien me prestó, no sé si era la nueva versión, 51:5, que leímos, cuando le dice, nací pecador. ¿Alguien tiene la nueva versión? Tal vez me ayuda. ¿Sí, siervo? Ese, yo sé que soy malo, ¿verdad? Oiga, yo sé que soy malo de nacimiento, pero ¿qué es lo que sigue? Oiga, pecador me concibió mi madre. Pecador, está hablando de él, no está hablando de la madre. Pecador me concibió. Significa que cuando mi madre me recibió en el esperma de mi padre, yo ya venía pecador. Pero ¿cómo lo supo David? Por el conocimiento de la palabra. Entonces decíamos, si entendemos esta verdad, entonces no tenemos que echarle la culpa a nuestra madre ni a nuestro padre. No, yo ya venía pecador. Gracias, hermano. Gracias. ¿En cuál estábamos? 3:20, ¿verdad? 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea que necesitamos la ley. Exacto. Volvamos nuevamente al Salmo 19 y versículo número 12. En la versión de Reina Valera, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos.
Entonces aquí viene una pregunta. ¿Quién podrá descubrir, dice David, quién podrá descubrir sus propios errores? ¿Quién podrá descubrir sus propios errores? David está diciendo, yo no puedo. David está diciendo, yo no puedo. Ahora, si él no puede, pregunta o preguntaría, si es que alguien puede. Si es que alguien puede. Entonces la conclusión es que ninguno de nosotros puede. David dijo, yo no puedo. Ahora, bien importante, el que se conoce mejor es el que conoce mejor la palabra. David, el que se conoce mejor es el que mejor conoce la palabra. Oiga, no estamos hablando de perfectos. No estamos hablando de eso. Porque véalo del lado maravilloso, lindo y precioso. Porque es mejor estar en este ejemplo que le voy a poner y no estar en el equivocado. Entonces podemos decir que los que conocemos más la palabra de Dios, más nos conocemos nosotros. Porque el conocimiento me hace conocerme. Entonces, el que conoce la palabra, el que más conoce la palabra de Dios, más miserable se siente. Ese está 1.000.000 de años luz mejor que aquel que dice, no, yo no sé ni quién soy yo, ¿para qué voy a andar conociendo quién soy yo? Ese está perdido. Pero qué maravilloso es aquel que se siente miserable por conocerse. Y entre más se conoce, más miserable se siente. Por eso, inicia el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Porque ¿quién puede orar de esa manera si no se siente miserable? ¿Quién puede acercarse a Dios contrito y humillado sino aquel que se conoce a sí mismo quién es? Por eso vamos a encontrar el ejemplo en nuestro tiempo, el ejemplo que el Señor puso, hablando del publicano y el fariseo. Yo no soy como este publicano. Y el pobre publicano, hermano, pobre en la ignorancia de los que observan esto, pero qué glorioso y qué maravilloso y qué bendición que lo poquito que conocía de la ley lo había afectado, y a que conocía toda la ley no lo había afectado. Entonces nada sirve que tenga 30 años y el otro 1 año si tiene los remas. Entonces dice la Escritura, el Señor lo dijo, el publicano no se atrevía ni siquiera a levantar su rostro, sino que decía, sé propicio a mí, pecador. El conocimiento del Hijo de Dios en la vida de Pedro lo llevó a postrarse a sus pies y le dijo, apártate de mí que soy hombre pecador. Entonces ese hombre que se conoce mejor, que es porque conoce mejor la palabra, incluso este hombre que conoce se asombrará respecto a lo que no sabe. Se asombrará a lo que no sabe. En el conocimiento descubrirá quién es. Dice Pablo, como el ejemplo que puso en Romanos, yo no sabía que era ladrón hasta que la ley me dijo, no robarás.
Entonces, el que se conoce a sí mismo se asombra más de lo que no sabe de sí mismo, de lo que le aplauden por el conocimiento que muchos creen que tiene. ¿A cuántos de ustedes la gente les aplaude? Ovaciones por el éxito, por los alcances, por la fama, por el poder. Y si usted conoce la palabra de Dios y se está conociendo a sí mismo, hermano, se asombra más de lo que usted va conociendo de usted mismo que no sabía, que por las ovaciones y todos los aplausos y los gritos que la gente le dé por lo que usted sabe. El que tenga entendido para eso. Entonces nadie puede entender sus errores en cuanto a su profundidad y anchura. Nadie. Imposible, Señor. Yo no me conozco. No sé quién soy. Por eso te fallo tanto. Porque ni yo me conozco. Porque ni yo sé por qué lo hago. No sé ni por qué lo pienso. No sé ni por qué lo siento. Como cuando uno anda mareado, hermano, que sabe uno que son triglicéridos. Si ni uno sabe. Ay, hermano, miren, a mí me duele aquí. ¿Qué voy a saber yo qué? Colon. ¿Qué voy a saber yo qué es colitis? Ni siquiera conozco mi cuerpo si no me dicen qué es lo que tengo. Entonces, nadie puede entenderlos. Y mucho menos expresar. ¿Y cómo lo voy a expresar si no lo sé? ¿Entiende por qué la administración no es para gente nueva? Peor inconversos. Difícil para de otros ministerios donde lo que menos se les habla es de la palabra de Dios. ¿Cómo lo vamos a expresar si nosotros no los conocemos? Voy a llegar hasta ahí. Qué misericordia la de Dios con nosotros. Que Él, conociéndonos a profundidad, nos perdonó. Por eso es lo maravilloso de la salvación, el perdón de Dios para salvarnos. Te perdono el pasado, te perdono el presente y aún te perdono los que tú ni siquiera conoces y ni siquiera los que tú vas a hacer. Ve la magnitud, la profundidad y la anchura del perdón. Ve lo que hoy es la gracia. Por eso Pablo dice, por la gracia. Vamos a orar. Bendito Dios. Increíble, Señor. De veras. Siempre me dejas pasmado, Señor. Con razón, tu siervo, el apóstol Pablo, aquel discípulo de Gamaliel, aquel doctor de la ley, el que tú escogiste para ser el arquitecto, perito arquitecto de la iglesia, aquel único que iba a tener la capacidad de poder sostener las revelaciones. Pudo llegar a entender esta verdad.
y dijo: miserable de mí. ¿Quién me podrá librar? Pablo no tenía pecados hacia los hombres. Que eso, hermano, lo vamos a enseñar en esta enseñanza. Pablo no tenía pecados con los hombres. No se refiere a eso. Se refiere a su interior. El problema de David era su interior. Pablo luchó con su interior. Ellos no se conocían. Y no me equivoco al decirle, hermano, hermana, no me equivoco. No por mí, ni por mi apreciación, ni porque lo conozca o no lo conozca, sino por la palabra. Estoy seguro que ni usted se conoce, ni usted sabe qué va a hacer esta tarde, cómo va a reaccionar, cómo va a responder mañana. Usted no sabe, porque no se conoce. Por eso muchos, ante el calor de la muerte, hasta se han desmayado. Otros han corrido dejando aún a sus propios hijos solos, porque no se conocen. Entonces, pecamos porque es un asunto del interior de nuestro ser. Es un asunto del corazón. Y no hablo del corazón que le late, no hablo del físico, sino hablo de aquel lugar que es el que piensa, el que siente y actúa. Por eso le voy a repetir lo que dice esta porción. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Hermano, mire cuánta gente ha cambiado con nosotros porque ni cuenta nos dimos que los dañamos. No nos percatamos. Y le estoy hablando de cosas ya externas, ya realizadas. Hay gente que tiene un mal concepto de nosotros porque los atropellamos y nosotros no nos percatamos. Cometimos un error, cometimos una insensatez, no nos percatamos y hay tanta gente dañada. Y así como eso, hay muchas cosas en nuestro interior. Hermano, es necesario el conocimiento, porque el conocimiento nos llevará a la reflexión. La reflexión nos llevará al arrepentimiento. El arrepentimiento nos llevará a la confesión. Y la confesión nos llevará a la salvación, a la sanidad, a la liberación. Por eso, de aquí en adelante, estemos conscientes de esta verdad. Señor, purifícame. Purifícame de los míos ocultos. Señor, perdona mis faltas ocultas. Padre, gracias en esta mañana.
Gracias, Señor, por lo que has traído a nuestra vida, Señor. Señor, por favor, no dejes de hablar a nuestra vida. Señor, somos de esos que habla el proverbio. Corrige al sabio. Quiero ser sabio, Señor. Háblame, no me importa que tan oscuro sea mi interior. No me importa cuán penosos sean mis pecados. Señor, estoy dispuesto a pagar el precio. Hermano, reciba bendición de Dios. Es posible que usted de algunas cosas de su vida no sepa el origen, no sepa el porqué, pero hoy tiene una buena arma para su restauración. Sea sabio. Que el Espíritu Santo lo dirija a usted y a mí a tierra de paz. Gracias.